Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el neoliberalismo en los años 90 y cómo esta crisis afectó gravemente la salud mental de muchos peruanos. En 1990, durante una de las crisis sociales y económicas más graves del Perú, Alberto Fujimori asume la presidencia con el partido Cambio 90. Al principio logró disminuir la inseguridad y combatir el terrorismo. Sin embargo, sus detractores y víctimas enfatizan que su mandato se convirtió en una de las peores dictaduras del Perú. La primera característica de su régimen fue el autoritarismo y la violencia política. Véase en el autogolpe de 1992, donde disuelve al Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República. No lo dejaban llevar a cabo sus reformas, por lo que su éxito se debió a su alianza con las Fuerzas Armadas. Esto en conjunto, esta dictadura generó corrupción en la medida que se controlaron todos los medios. Además, los sectores populares apoyaron ese golpe de Estado, ya que se sentían favorecidos e identificados con un migrante japonés, que además había cortado lazos con la élite política para ser más independiente. Y además había capturado al líder senderista, Abimael Guzmán. Se sentían más seguros. Todo este clima de miedo por la violación de los derechos humanos, junto al autoritarismo y las políticas neoliberales, agudizaron el problema de la salud. En primer lugar tenemos el shock económico, menos ingresos, más ansiedad crónica y estrés. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. En segundo lugar tenemos la campaña de planificación familiar. Hombres y mujeres sufrieron esterilizaciones forzadas, incluso a veces sin consentimiento, cirugías en pésimas condiciones con traumas de aborto en las mujeres. Finalmente, el símbolo más representativo del control y la censura de los medios de comunicación fue el secuestro de Gustavo Gorriti, un periodista que investigaba a Montesinos. Y es por ello que se crearon como cortina de humo los diarios chicha, para generar ignorancia y menos interés en el tema. Finalmente, la segunda característica de su régimen fue el neopopulismo. Fujimori decía poner por delante de él los intereses del pueblo, promoviendo así una democracia real y creando el Grupo Colina, una política de asesinato colectivo, aquellos sospechosos de ser o del MRTA o de Sendero Luminoso. Pero este ambiente lleno de corrupción, políticas totalitaristas, persecuciones y matanzas como la de Barrio Alto, incluso mató inocentes. Es por eso que tenemos el caso de Barrio Alto. Murió un niño de 8 años y se demostró que la familia era inocente. En síntesis, el terrorismo se logró a base de más violencia, subversión y represión. Terminado el gobierno de Alan García, el 28 de julio de 1990 quedaron consecuencias como crecimiento negativo del PBI, emisión monetaria inorgánica e hiperinflación, exoneraciones tributarias y déficit fiscal, balanza comercial negativa, no hubo pago de la deuda externa y aislamiento financiero internacional, es decir, las reservas internacionales estaban en rojo. Esto significaba que el siguiente presidente tendría no solo trabajar desde cero, sino desde negativo. Así fue como, luego de una guerra de campañas, Alberto Fujimori superó en votos a Mario Vargas Llosa. Sin embargo, al ser electo, se dio cuenta que era imposible manejar el país. No había caja, no había reservas, no había crédito, es decir, no había manera de parar la inflación. Entonces, sin más opción, optó por seguir el enfoque liberal del novelista. La idea de Vargas Llosa era producir una maxi devaluación, fijar el tipo de cambio y que todos los precios se alineen a este. La liberación de los precios y la fijación de tipo de cambio proveería un impulso a las exportaciones y el país convergiría rápidamente a poca inflación. Sin embargo, era muy riesgoso el fijar el cambio, ya que podía llevar a aumentar la inflación. Es por eso que se realizó un ancla monetaria, la que permitiría poco a poco estabilizar los precios. Fue así que el régimen económico del país pasó de ser un estatismo a una economía de mercado, es decir, abierta al extranjero, al 100%. A partir de ese momento comenzó la liberación de entrada y salida de capital, la liberación de los aranceles, se disolvió la prohibición de importación y se permitió la inversión extranjera al igual que la nacional. En otras medidas que también fueron tomadas por el Estado, siguió la privatización de las empresas. Entre estas estaban las minas, las empresas de comercialización y telecomunicaciones. Otra medida tomada en este tiempo es la del cholo barato, la cual es la contratación de empleadores practicantes a bajo costo, la cual en la actualidad ahora afecta principalmente a los jóvenes. Otras decisiones tomadas en la década de los 90, la cual ahora tiene consecuencias en la actualidad, es la fuerza laboral informal. A pesar de haber salvado el país en ese tiempo, debido a que no pagan impuestos, ahora el problema es que sigue presente. En un resumen, a pesar de tomar medidas formales e informales, se logró incrementar el PBI en un promedio de 7,1%. Esto se dio gracias a la producción en masa informal y la privatización de empresas, las cuales luego fueron vendidas por grandes cantidades de dinero. Sociedad de la década de los 90.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, con el fin de erradicar el terrorismo, después de la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, se crea el Grupo Colina, Comando de Liberación Nacional o también llamado Escuadrón de la Muerte, grupo de militares que seguía las órdenes de Vladimiro Montesinos y por ende aprobadas por el presidente Fujimori, el cual se dedicaba a combatir el terrorismo sin importarle vulnerar los derechos humanos, usando el terror, ya que a la más mínima sospecha de terrorismo serían asesinados. En consecuencia, se realiza algunos atentados. Masacres, Grupo Colina. Masacre en Barros Alto, 3 de noviembre de 1991. El Grupo Colina recibió la información de que el grupo senderista tendría una reunión en el segundo piso de una casa en Barros Altos. Por coincidencia, en el primer piso se organizaba una pollada por vecinos. El Grupo Colina, al llegar, empezó a disparar a los participantes de aquella reunión, matando a 16 personas, entre ellos a un niño de 8 años. La masacre en Santa. 2 de mayo de 1992. Un grupo de campesinos del departamento de Ancash, provincia Santa, son torturados y asesinados por sospecha de ser terroristas. Poco tiempo después, se comprobó que solo eran campesinos. La masacre en la Cantuta, 18 de julio de 1992. Aquel día, el grupo paramilitar ingresa a la residencia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. Seleccionó a los que para ellos eran sospechosos de ser terroristas, secuestrando a estudiantes y un profesor. Tiempo después, sus cuerpos fueron hallados sin vida, y era evidente que los responsables eran integrantes del Grupo Colina. Esterilizaciones forzadas. Sin importar el quebrantamiento de los derechos humanos, Fujimori ordenó la esterilización forzada en las zonas más pobres del país, que en su mayoría eran zonas rurales, ya que en estas existía un alto índice de natalidad. No tenían una planificación familiar y podrían concebir hasta 7 hijos por familia, lo cual causaba más pobreza en el país. Fueron esterilizados 346.219 mujeres y 24.535 hombres, sin su consentimiento y quitándoles el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Respecto al tema abordado, entrevistamos a la señora Julia Hualpa Puma, de 64 años, cuya residencia es el distrito de Lamay, provincia Calca, región Cusco. Ella fue una de las mujeres esterilizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Mana munashati no katanchi katkacha orang ko hampich saki anchi on katkacha orang. Mana no kamunarani. Esterilización escata. Ari mama. Mana no kamunar mana no kaka hampich ki mancham panera. Allah usata mana munashati kosaiti ki firmachin. Ya che cosa que firmaste en Maimen Japarasun ki. Exacto. Total más tanto es yaknende anche no están apamparan. Llenas de anchi. Ay, ahora mi con otros que chica, que imanteres que. Guamamanta jugarme chiman anchi chimanta jugarme 15 guamanta para acá vía chawamanta tofa. Chipunchi. Ari chipunchi. Ay, ya lipiquitista. Ari esterilización escata ruara sun ki. Ari y matat ofrecer a son que mana ne matat ofrecer mana es que pastilla de que ya pe tomar chima nada más ya mandat en eso da chorro man ya mandat ni postata renki ni maita renki ni onko ajnaya pe korham pikno tomas pa khaya ka ya mandat me chaka busana nai pe pore cuerpo y nana ala usana aquí hay que una china de garantia tawa que ancha pore tawa que es pesca que es ancha pesana na ya pore no kaya no khakoi con je chiquitan tane khakoi con je chiquitan tane. ¿Alguna vez alguien se preocupó por lo que pasaba en la mente de los peruanos mientras vivieron los tormentosos años 90? La salud fue algo que se descuidó durante la época del neoliberalismo, y es por eso que surge esta pregunta. Más aún la salud mental, que se encuentra en un lugar marginal dentro de este sector.
y que aún no se han calculado los daños irreparables que ha traído en la vida de las personas hasta hoy en día. Esto se debe a que como la salud mental no confronta la muerte, no constituye una prioridad. Sin embargo, la población no sabe que es responsable del 16% de todos los años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura. Esto se debe a diferentes factores que se han venido dando con el tiempo, como el desequilibrio social, político y económico entre una Lima centralista y el resto del país, donde a veces la presencia del Estado es escasa. Recordar además el conflicto interno en la década del 90 y las políticas neoliberales de la época de Alberto Fujimori que agudizaron la situación. ¿Pero qué es exactamente lo que ha causado el neoliberalismo? Bueno, para empezar, fue la responsable de la reducción de los servicios ofrecidos por asistencia pública, siguiendo por ocasionar vulnerabilidad económica, a lo que a su vez traerá consecuencias en el estado emocional de los peruanos. Estamos en un contexto lleno de violencia, de tormento y de crisis tanto económica como social. Los peruanos vivían entre la hiperinflación del gobierno aprista y el terrorismo del Sendero Luminoso, un clima de incertidumbre y pobreza que afectó a los que menos tenían, una escasez de alimento y medicinas, menos inversión en educación, más huelgas y el desempleo. Sin embargo, las políticas de ajuste económico, es decir, las políticas neoliberales que se dieron en el gobierno de Fujimori, agravaron las condiciones del sector salud. Por ende, también se redujo el presupuesto a invertir en salud pública y salud mental. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que está viviendo con el estrés de ver a su familia sufrir porque no encontraron qué comer ese día y ver que todos los días suben los precios de las cosas que más se necesitan, ya sea leche, azúcar, pan? Una persona desempleada, con miedo a salir y no volver porque un coche bomba se cruzó en su camino. Si vivías en la sierra, tenías que andar desconfiando de todo el mundo y procurar no tener problemas con nadie, ya que puede ser que tarde o temprano se te acuse de ser un terrorista y sin pensarlo dos veces te lleven o te maten. Si tenías hijos, tenías que andar cuidándolos, ya que no vaya a ser que de un momento a otro desaparecieran de la nada y luego escucharas que se lo llevaron para que luche en nombre de la hoz y el martillo, con arma en mano. Sin embargo, si eras mujer, tal vez te hubieran obligado a esterilizarte. Era una lucha constante entre vivir en la sierra o migrar a la ciudad para escapar del miedo y del terror, aunque la situación no era mejor ahí, esperanzado en una ayuda que a veces llegaba a alumbrar un poco la vida. Este es el contexto en el que vivían los peruanos, pero la pregunta recae, ¿ahora está todo bien? Lamentablemente nadie lo tiene seguro, pues hasta el momento no se ha hecho un estudio que evalúe los daños a largo plazo que se dieron en la mente y la sociedad. Además, no existe registro alguno de ayuda o acompañamiento psicológico para las víctimas o a la población en general. Sin embargo, muchos afirman que vivimos en una sociedad traumada y acostumbrada a vivir como se pueda, a sobrepasar los problemas y a tratar de escoger lo que menos nos haga daño, no lo que nos hace bien. ¿Será esta entonces una de las consecuencias que nos trajo el vivir llenos de miedo hace un par de décadas? Políticamente contamos con dos conclusiones. La primera de ellas es que pasamos de la inflación a la hiperinflación, o mejor llamado Fujishock. Eso se puede evidenciar en el alza de precios de un día para otro, en la pobreza, en la escasez de materia prima, etc. Esto hizo que gran parte de la población haga huelgas y saqueos que terminaban en caos y muertes. 3 jóvenes fallecieron, 2 mientras hacían la cola para comprar azúcar y 1 en un intento de saqueo. Por otro lado, somos una población de fácil enganche hacia medidas tomadas por el corto plazo, ya que eran soluciones que nos sacaban por un momento del problema, pero no terminaban por cortarlo de raíz, ni mucho menos nos llevaban al bien común. Y eso explica los distintos polos de opinión hasta la fecha. Económicamente, el Perú a lo largo de la historia ha demostrado que su característica de ser un país tercermundista nunca le fue ajena, ya que no es capaz de impulsar el desarrollo por vías propias, sino que depende de un grupo reducido de economías. Es por ello que golpes mundiales como la crisis asiática nos afectaron a gran escala sin necesidad de ser sedes del mismo. Socialmente también contamos con dos. La primera de ellas es que el neoliberalismo de los años 90 afectó irreversiblemente a la sociedad peruana, en especial a los que habitaban en la sierra. Sin embargo, este trauma, miedo y desconfianza no se quedó en las personas que vivieron en ese entonces, sino que se arrastraron hasta el día de hoy. El arresto domiciliario no, hasta que arregle el caso de esterilización y anticonceptivo que hizo el abuso de miles de mujeres y de varones. Yo soy una víctima. ¿Por qué él ha hecho tanta maldad? Por otro lado, con el implemento de este sistema político, el Perú quedó aún peor de como se encontraba años atrás, con una crisis económica, recesión y desempleo, social, pobreza y exclusión, política, corrupción y la peor de todas, moral.